Les voy a invitar una vez más al Evangelio de Juan. Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 vamos a estar en el día de hoy. Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Vamos a orar y después vamos a leer los primeros 10 versículos del Evangelio de San Juan. Maravilloso Señor, te damos infinitas gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu inmenso amor, porque si de alguna manera usted nos muestra su amor, es así, hablándonos, tomando estos tiempos para dirigirte a nosotros y con tu preciosa palabra nutrir nuestra vida espiritual, alimentarnos, desafiarnos con ella, y para eso estamos en esta noche aquí, para que una vez más nos alimentes. Así que ayúdanos por favor a ser atentos y en gran manera receptivos. Te lo pedimos, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a mi esposita que está aquí conmigo, ella me va a ayudar. ¿Me vas a ayudar desde ahí? Ok, perfecto. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Espíritu Santo nos introduce en este maravilloso capítulo, un capítulo muy importante de la Biblia, haciéndonos la presentación de un hombre, y la Biblia nos muestra el nombre de ese hombre. Es una de las primeras cosas que el texto hace, ¿no? Tal vez la segunda cosa que el texto hace. Lo primero que hace en la presentación de este hombre es decirnos que es fariseo, y lo segundo es cómo se llamaba. Y hay una tercera presentación en él, es que dice que era principal entre los judíos. Y la Biblia nos va a enseñar aquí que el nombre de este hombre es importante en el desarrollo del Evangelio, de todo el Evangelio. Entonces, si el nombre es importante y la persona es importante, vale la pena que en esta noche nosotros entendamos lo que significa el nombre Nicodemo. El nombre Nicodemo es una palabra compuesta de dos palabras realmente. La palabra Nico con K, pero realmente viene de la palabra griega Nike, así como se escribe Nike en inglés, ¿cierto? Parece que algunos piensan que los de Nike tomaron la idea por el significado que tiene realmente. Y lo que esa palabrita significa es conquista o victoria. La palabra Nike o Nico, como dice allí, significa eso, conquista o victoria. Y la otra parte del nombre es Demo. Nicodemo se llama él. Y Nicodemo significa Demo significa realmente pueblo. Es decir, el nombre Nicodemo significa uno que es conquistador, victorioso entre su pueblo. Y nosotros tenemos que reconocer que este hombre ha tenido muchas conquistas, y es lo que
Comienza siendo el capítulo 3, mostrándonos las conquistas de este hombre, pero aún así, el texto nos lo está presentando, más bien el Espíritu Santo nos presenta a este hombre como un hombre que sigue buscando, que quiere algo más, y eso es lo que el texto hace, mostrarnos que este hombre, a pesar de que ha alcanzado muchas conquistas en su vida, de que ha logrado muchas conquistas en su vida, parece que él sabe en su interior que la mayor conquista de su vida todavía no la ha alcanzado, porque hay una tremenda insatisfacción en su ser que lo mueve, que lo arrastra aún en la noche, ¿cierto?, a la persona que por fin puede llenar eso que él todavía no había llenado, y lo puede llevar a la conquista más grande que puede alcanzar un hombre. Nicodemo es un hombre en búsqueda constante, y lo que nos enseña con su ejemplo es ese, que el ser humano debe vivir en la búsqueda constante hasta que alcance la mayor conquista de su vida. Y de allí nace nuestro título, la conquista más importante de un hombre. Y con el término hombre, pues lo estoy utilizando de manera genérica, no me refiero al género humano, al ser humano. Estoy hablando tanto del hombre como de la mujer. Y nosotros encontramos en el texto todas las conquistas de Nicodemo. Nicodemo alcanzó el título de fariseo. Si uno estudia el término, el nombre Nicodemo, uno se da cuenta que está compuesto de palabras griegas. El nombre no es judío, es un nombre griego. Así que tal vez Nicodemo era griego, pero siendo griego logra convertirse en un fariseo, ¿cierto? Y alcanzó ese título de fariseo. Los fariseos era el grupo religioso, político, de élite más importante tal vez entre los judíos. Eran un grupo de personas adineradas, de alta posición en la sociedad judía. Además, el nombre fariseo significa puro, y ellos se consideraban muy puros, y si eran conscientes que no lo hacían, uno de los grandes problemas de los fariseos es que aprendieron a fingir pureza, aprendieron a fingir limpieza espiritual, y aunque sabían que no la tenían, se volvieron actores para este tipo de cosas. Por eso Jesús los condena de una manera muy fuerte en Mateo 23, cuando le dedica todo un capítulo para denunciarlos en su hipocresía y para darles unos calificativos muy fuertes. Pero este hombre, que tal vez era judío, tal vez era griego, una de sus conquistas en la vida es alcanzar ese título. La mayoría de los fariseos hacían parte del famoso Sanedrín, que era como la corte suprema de la justicia judía, y allí estaba este hombre llamado Nicodemo. Pero además alcanzó el reconocimiento de principal entre los judíos. No a cualquiera se le reconocía como un líder principal entre los judíos, y a él así le llama el texto bíblico. Pero además alcanzó el título de maestro en Israel. Jesús le dice: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Había conquistado, había logrado muchas cosas, había alcanzado realmente muchos logros, y si era maestro en Israel debía tener el título de escriba. Es decir, los escribas eran como los teólogos de la época, los que se dedicaban a estudiar la ley de Moisés a profundidad. Entonces, en su pueblo Nicodemo era un hombre de conquista, de alcanzar metas, de proponerse logros y obtenerlos, dedicarse a ellos seguro con gran disciplina. Pero la narración del encuentro de Nicodemo con Jesús nos muestra un hombre que sigue buscando, porque el alma humana no estará satisfecha hasta que obtenga la mayor conquista de su vida. Entonces, por eso estamos hablando de la conquista más importante de un hombre. ¿Cuál es esa conquista? ¿Cuál es la conquista más importante que puede alcanzar un hombre, una mujer? Los versículos 2 y 3 nos van a ilustrar en esto. Estos versículos nos van a decir realmente qué buscaba Nicodemo con su visita a Jesús. Los versículos 2 y 3 nos van a decir claramente cuál es la mayor búsqueda de este hombre y de todo ser humano. En el verso 2
Dice el texto que él llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y usted puede observar en la respuesta de Jesús que él hace caso omiso de las palabras de Nicodemo. Uno esperaría que Jesús respondiera a las palabras de halago de un fariseo, ¿cierto?, que viene a él de noche. Rabí le está diciendo maestro. Que un fariseo le diga a Jesús maestro era tremendo logro. Pero Jesús obvia ese comentario, pero no solo le dice maestro, sino le dice sabemos. No está hablando en singular, está hablando en plural, como si hubiesen más fariseos que reconocen que Jesús es un enviado de Dios, aunque públicamente lo nieguen. Pero Jesús no presta atención a aquellas palabras, y creo que en el capítulo 2, el último versículo del capítulo 2 nos dice por qué. El último versículo del capítulo 2 dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y Jesús sabía qué había en el corazón, ¿cierto? En el corazón, que el corazón en la Biblia casi siempre está aquí, es esta parte pensante del ser humano. Él sabía que no había ido para hacerle un halago o un reconocimiento, que había ido por algo más. Y en el versículo 3, Jesús le destapa las cartas, se las pone sobre la mesa y le dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo. Casi uno lo escucha, mira Nicodemo, tú vienes por otra cosa. Y yo quiero decirte, darte respuesta a tu inquietud. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta que llevó a Nicodemo a Jesús era la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer? ¿O qué debe suceder en mí para que yo logre entrar, como dice el texto, y ver el reino de Dios? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces, la conquista que mueve al ser humano allí en el fondo de su alma, como lo más importante, es salvarse, es poder llegar al cielo, es poder obtener la vida eterna. Este hombre seguro tenía dinero, tenía poder, este hombre tenía títulos, pero allí dentro de su ser sabía que lo más importante no lo tenía aún asegurado. Y eso no sucede a todos. Aún a los que se califican de ateos les sucede eso. Saben que serían fracasados si no aseguran en dónde pasarán la eternidad, si no aseguran que la pasarán con Dios. El cielo, la vida eterna, pasar la eternidad con Dios, esa es la conquista más importante que puede obtener un ser humano, por las siguientes razones. Le voy a dar dos razones. Primera, porque si no se conquista el cielo, entonces se es conquistado por el infierno. Si no se conquista el cielo, entonces el ser humano será conquistado por el infierno. No existen más de dos destinos eternos, solo existen dos: el cielo y el infierno. Los seres humanos o pasarán la eternidad en el cielo con Dios, o la pasarán en el infierno sin Dios. Y esa es la primera razón, y me parece contundente. Si lo dejáramos hasta aquí, ya el Señor nos habría hablado. La mayor conquista de un ser humano debe ser esa. Pero hay una segunda razón, mis amados hermanos, y la segunda razón está en las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 26. Escuche lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 26. Dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa? Escuche esta pregunta de Jesús.
¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Amados hermanos, con alma aquí se refiere el Señor a todo el ser humano, a todo lo que somos en esencia. Y para el Señor Jesucristo, la vida de un hombre en la eternidad tiene más valor que todos los tesoros que puedan existir en la tierra, acumulados en un solo lugar. Para Él la vida de un ser humano en la eternidad tiene más valor, y por eso sus palabras: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Perdió lo que en su esencia tenía más valor. Lo que de veras tiene valor para Dios, este ser humano, ¿cierto? Si gana todo el mundo y pierde su alma, lo pierde, no ha ganado nada, absolutamente. Por eso es que el Señor, que nos creó para la vida eterna, porque Él nos creó para que nunca muriéramos, y un día volveremos a esa vida donde nunca más moriremos. Volveremos al huerto del Edén, a la vida como en el Génesis capítulo 2. Por eso el Señor mandó a su Hijo Jesucristo a que diera su vida, la vida más preciosa que haya pisado el planeta. Fue derramada para conquistar, escúcheme, para conquistar la vida de los hombres. Es que ni siquiera la vida terrenal se puede comprar con todas las riquezas que hay en la tierra. Cuando Dios dice no más, la vida ha terminado en esta persona, nada puede evitar que la vida termine. Menos sirven los bienes materiales para lo que son los valores eternos, para comprar el cielo, para obtener esta grande conquista del cielo, la vida eterna. El hombre o la mujer debe tener otras conquistas. Para usted un día poder llegar al cielo, estar allí, disfrutar por la eternidad, en esa vida maravillosa donde la Biblia dice que no habrá más llanto, que no habrá más dolor, que no habrán pandemias, que no habrá violencia, que no habrán drogas, que no habrán guerras. Una vida maravillosa con Él. Para que el hombre alcance ese cielo y esa vida en Él, necesita entonces tener otras conquistas. Otras conquistas. Y la primera de esas otras conquistas es el conocimiento que viene de Dios. El conocimiento que viene de Dios. A Nicodemo le tocó reconocer su propia ignorancia espiritual, aun cuando me imagino que antes de conocer a Jesús, él creía que era un hombre muy sabio, lleno de el mejor y mayor conocimiento. Pero le tocó reconocer a Nicodemo su ignorancia espiritual, aunque era un maestro en Israel. Era ignorante de las enseñanzas más básicas del cristianismo. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que están llenos del conocimiento humano, saben de matemáticas, saben de tecnología, saben de administración, saben de un montón de cosas, pero carecen totalmente, aún de las verdades más fundamentales del cristianismo. Y este es el gran desafío, ¿no? Conquistar nuestra ignorancia y vencerla para que el conocimiento de Dios nos conquiste. Si esto no se logra, nunca podremos lograr el cielo. Nunca podremos lograr el cielo. Al cielo de Dios no entrará la ignorancia humana. No puede entrar. No entrarán los ignorantes, entrará la gente que adquiere el conocimiento que demanda Dios para aquellos que se levantarán a ese lugar. Jesús le dice en el verso 10 a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verso 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Verso 12: si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Escuche. ¿Cómo creeréis
si os dijere las celestiales. Entonces, cuando uno une estos tres versículos, uno se da cuenta que llegar a creer en el Señor, como Él demanda que creamos, es un resultado de conocerlo, del conocimiento. Yo no puedo creer en quien yo no conozco. Para yo poder creer en alguien, necesito conocerlo. Y el Señor lo cierra allí con broche de oro. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Es aquí donde este hombre tiene que reconocer que es un ignorante de las cosas espirituales, aunque es un maestro de Israel, porque Jesús se lo acaba de decir. Y yo creo, por lo que sucede con Nicodemo en la Biblia, en la historia de la Biblia, yo creo que aquel día, él, en la persona de Cristo, conquistó su ignorancia para derrotarla y permitirle entonces que el conocimiento de Dios empezara a llegar a él. Se le abrió la puerta al amplio y profundo mundo del conocimiento de los asuntos de Dios a Nicodemo aquel día. Y el día que a cada uno de nosotros, porque reconocemos nuestra ignorancia, lo reconocemos aquí íntimamente. Esto me está pasando a mí. El día que lo reconozca, que esto le pasa a usted, se le abrirá la puerta a ese amplio mundo del conocimiento. Frente a ese amplio mundo de conocimiento, el apóstol Pablo exclamó: oh profundidad de la sabiduría y de la riqueza de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Usted puede imaginarse la anchura, la profundidad, la altura del conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocimiento tiene usted de las cosas de Dios? ¿Cuánto conoce usted a la persona de Cristo? ¿Cuánto conoce a la persona del Padre? ¿Cuánto sabe usted a la luz de este libro de la persona del Espíritu Santo? ¿Qué conocimiento tiene? Porque de acuerdo a lo que usted conozca a la luz de la Biblia, de la Trinidad, así creerá usted en la Trinidad. Todavía hay gente que sigue pensando que Cristo es un niño, el divino niño. Y hay gente que sigue pensando que Él es el Cristo caído, porque ese es el conocimiento que tienen. Usted y yo necesitamos conocerlo. Cuán amoroso es, cuán poderoso es, cuán grande es, cuán manso es, cómo es su ira, cómo vendrá. Necesitamos conocerlo. Este es el conocimiento que nos lleva a creer en Él, en Cristo. Nicodemo llegó a creer en Cristo. Sus primeras palabras demuestran que ya había algo. La inquietud comienza a generarnos conocimiento. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y mira que el conocimiento, por poco que sea, de Él te lleva a querer más conocimiento. Y es aquí, mis amados hermanos, donde comienza a fluir la fe en el corazón. Las palabras de Jesús en este encuentro con Nicodemo son un contundente mensaje, una contundente enseñanza sobre el creer en Cristo. Es allí donde tiene eco y sentido los versículos 15 y 16, cuando dice Juan capítulo 3, versículo 15 y 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo repite en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se necesita creer. Se necesita creer para tener la vida eterna. El mensaje es contundente. Todo aquel que cree en Jesús, el Hijo de Dios, entregado por amor en favor de la humanidad, todo el que cree no se pierde. No se pierde. Pero ese creer nace del conocimiento
que tenemos de Dios a la luz de la palabra. Si queremos el cielo, la vida eterna, si queremos evitar que nuestras almas se pierdan en una condenación eterna, debemos llegar a creer en Cristo. Para poder creer debemos llegar a conocerlo a través de la Escritura. ¿Y qué debemos conocer? Solo por decirles algunas cosas. El cristiano debe conocer muy bien a la luz de la Biblia y manejar este conocimiento. ¿Qué cosas? Esto, por ejemplo, creer que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios. Que usted pueda decir, yo creo que Él es el Hijo de Dios, es que, mira, aquí me lo dice la Biblia y acá también me lo dice y aquí me lo rectifica. Basado en la Biblia. Basado en la Biblia. No porque te lo han contado, sino porque tú lo conoces a la luz de la Biblia. Conocer que es el único ser que libera y sana del pecado. Conocer que es el único camino al cielo. Pero además, mis amados hermanos, que solo su sacrificio nos da vida eterna. Creer en su amor, como lo enseña Juan capítulo 3, versículo 16. Así que si queremos llegar a ese creer, necesitamos conquistar el conocimiento o dejarse conquistar por el conocimiento. Amados hermanos, busquemos el conocimiento que hay en este libro llamado la Santa Biblia. Es la única manera de creer en Dios. La verdadera fe, confianza en Él, nace del conocimiento que este libro maravilloso coloca aquí y coloca aquí, en mi cabeza y en mi corazón. Alcanzar el conocimiento que viene de Dios es una de las más importantes conquistas del hombre. Por este conocimiento se nos aseguran otros logros trascendentales. Logros trascendentales. Y uno de ellos, el cielo, la vida eterna. Pero lo segundo que el hombre debe conquistar para obtener esa mayor conquista que es el cielo, la vida eterna, es una nueva vida. Alcanzar una nueva vida. Esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. El hombre debe nacer de nuevo. El hombre que logre derrotar a su viejo hombre y nacer de nuevo se sentirá victorioso, se sentirá realizado de veras en esta vida. Sentirá que algo grande, real, bueno, sucedió. Verso 3 y 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El viejo hombre es un enemigo connatural, convive con nosotros, está allí y solo morirá definitiva y totalmente el día que seamos levantados de esta tierra. Cada vez que le des la oportunidad, parece que resucitara, que brotara como la buena semilla en tierra fértil. Por eso es que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate. La idea realmente es como echarlo lejos, ponerlo lejos, que no tenga control en tu vida, que más bien tú controles. Y cuando dice vestirnos se refiere a eso, que tiene que haber una ropa limpia, nueva, una cual te cobijas, esto es el nuevo nacimiento, conquistar esa nueva vida. Y no se trata de enmendar la vida vieja, de enmendar los viejos hábitos. Se trata de que sean transformados por un poder sobrenatural y por una determinación humana.
que sean cambiados por un poder sobrenatural y por determinación humana. Esta conquista no es nuestra y sí es nuestra. Esta conquista de la nueva vida no es nuestra y a la vez sí es nuestra. Mis amados hermanos, no es nuestra, porque nosotros no podemos crear una nueva vida. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Cierto, en el verso 5 está dicho, pero me llama la atención que primero dice el que no naciere de agua, y luego dice y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego el 6 dice lo que es nacido de carne, carne es. Está diciéndonos aquí el nacimiento natural, que cuando nacemos de nuestra madre, eso es nacer de la carne. Y eso es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y agrega, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. Amados hermanos, nosotros no vemos cuando el Espíritu de Dios está cambiando en mi interior lo que cambia, pero nosotros sí podemos ver cuando el cambio se produce. De la misma manera que no podemos ver el viento cuando sopla, pero vemos las ramas y las hojas de los árboles moverse y decimos que el viento está actuando, soplando. Cuando vemos cambios en una vida, tenemos que decir el Espíritu Santo está produciendo nuevo nacimiento en las vidas de los seres humanos. Esto en primer lugar tenemos que decir que es obra del Espíritu Santo. De una manera especial es obra del Espíritu Santo. Pero el nuevo nacimiento tiene dos fuentes indiscutiblemente. Y lo primero que el texto dice es que debemos nacer del agua. Y agua aquí tiene que ver con el bautismo de arrepentimiento. O sea que Jesús utilizó esta figura para decirnos que el nuevo nacimiento se da en gente arrepentida. Gente arrepentida, en gente que reconoce que lo que está haciendo es horrible, es feo, es equivocado y decide buscar en Dios un cambio. Cuando se une esa determinación, escúcheme bien, la gran obra le hace el Espíritu Santo. Él nos convence de pecado. Es decir, Él viene a nuestra vida y nos hace sentir que el pecado es feo, horrible. A partir de ese momento hay una responsabilidad humana, la determinación de poner todo de su parte para que se produzca un cambio. Así que el Espíritu Santo obra en corazones arrepentidos. El Espíritu Santo obra en corazones arrepentidos y en vidas determinadas. Y la persona que comienza a buscar ese cambio en oración, de rodillas en la presencia del Señor, que se dedica a la oración, el creyente que ha entendido que él no puede cambiarse, pero que él ya conoce la fealdad del pecado y se arrodilla cada mañana allí, pidiéndole a Dios que lo ayude, el Espíritu Santo vendrá y hará cambios en su vida. Con el tiempo él dirá, ya no digo palabras sucias, ya no me enfado tan fuerte. Nunca supo cómo lo hizo el Espíritu Santo, en qué momento, pero lo que sí sabe es que le ha cambiado. Escúcheme esto. Ningún ser humano, por exitoso que parezca, si no ha nacido de nuevo, sigue siendo una persona derrotada, fracasada, derrotada por el pecado y por sus malos hábitos, y fracasado en las áreas más importantes de su vida. Le aseguro que la familia está dañada, que ni siquiera a él mismo le gusta su vida. Y todo ser humano honesto sabe que sin un cambio profundo de vida, su conciencia lo acusa de manera permanente
de fracaso, de fracasado. Cualquiera que sea, puede ser el más preparado en este mundo. Y Nicodemo es el ejemplo de ello. Por eso buscó a Jesús. Pero hay una tercera conquista si la persona quiere llegar a aquella conquista mayor que es el cielo, la vida eterna. Y es dejarse conquistar por Cristo. Y aquí yo me reconcilio absolutamente con este texto. ¿Cierto? Nicodemo terminó conquistado por Cristo, aunque era un fariseo. El grupo que tal vez más odiaba a Jesús eran los fariseos. Y este fariseo terminó conquistado por Cristo. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, los fariseos están furiosos con Jesús, los sumos sacerdotes también, mandan a prender a Jesús, los alguaciles vienen y dicen: nunca hemos escuchado a alguien que hable como este hombre. Y uno de ellos dice: esta gente que no conoce la ley, maldita es. Y Nicodemo se para aquel día y dice: ¿juzga nuestra ley a un hombre sin antes no lo escucha? Ya lo está defendiendo. Y lo está defendiendo delante de ellos. Nicodemo sale al encuentro de ellos, de Jesús. En el capítulo 19, amados hermanos, en el versículo 38, dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, José de Arimatea. Versículo 39 del capítulo 19 de Juan. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. ¿Qué pasó en la vida de Nicodemo? Que está con Jesús hasta en su muerte. Lo sigue hasta la sepultura. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, huyeron. Y la Biblia nos dice que algunas mujeres se quedaron con María, la madre de Jesús, hasta el final, y siguieron y vieron dónde lo sepultaron. Pero lo que la Biblia también nos dice es que allí estaban dos discípulos secretos de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo. ¿Saben por qué? Porque Cristo les conquistó el corazón. Esa conquista comenzó aquella noche que Nicodemo visitó a Jesús. Esa conquista comenzó en el encuentro personal que tuvo Nicodemo con Cristo. Así que se necesita un encuentro con Cristo para dejarnos conquistar por Él. Y para Nicodemo ir a ese encuentro con Cristo tuvo que vencer algunos obstáculos. Primer obstáculo, el prejuicio social. Imagínense un fariseo visitando al humilde carpintero que tanto ellos odiaban. ¿Qué iban a pensar sus colegas? Que el gran maestro en Israel, Nicodemo, está visitando a Jesús. Tuvo que vencer el prejuicio social y tuvo que vencer el prejuicio religioso, pues era un religioso importante entre los judíos. Y tuvo que vencer seguro el prejuicio personal, el orgullo. Tuvo que deponer el orgullo. Pero vino a Jesús venciéndolo todo. Y eso es lo que le falta a mucha gente, mis amados hermanos. Vencer estos prejuicios, vencer el prejuicio social, el qué dirán mis familiares, mis amigos, mis compañeros, qué dirán los de mi religión. Yo nací así, en esta religión, mis padres nacieron en ella, mis abuelos también, yo debo permanecer. Y vencer el orgullo personal que nos grita al corazón: soy una persona muy importante, soy muy reconocido, soy famoso, tengo poder. Si usted desea un logro importantísimo en su vida,
tiene que esforzarse por un encuentro real con Él. Eso es más que conquistar títulos, reconocimientos, riquezas, porque es conquistar a Jesús, o mejor dicho, dejarse conquistar por Él. Se necesita olvidarnos del qué dirán, del ego, de uno mismo. Ahora escúchenme estos 3 párrafos con los que quiero terminar. Yo sé que el cielo y la salvación son regalos, son gratis, pero no se reciben en la pasividad, ni en la pereza, ni en una vida de malos hábitos, y menos sin conciencia, sin conocimiento de lo que son esos regalos. Por eso necesitamos conocimiento, nueva vida y rendición. Con Dios lo gratis no significa no hacer nada. Significa un camino a seguir, unas pisadas a seguir para recibir de Dios lo que no se puede adquirir por medios humanos. Eso es lo gratis en el Señor. Y el cielo es gratis. La salvación, la vida eterna son un regalo. Pero el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Finalmente, lo que el hombre tiene que hacer es dejarse conquistar por Él. Pero no puede dejarse conquistar por Él si no cree. Y no puede creer si no tiene conocimiento. Hay mucha gente que está en las iglesias y no ha nacido de nuevo. Dios los tocó, pero ellos no han podido nacer de nuevo porque no han buscado el conocimiento. No hay nuevo nacimiento sin conocimiento de Dios. Solo cuando hay conocimiento de Dios se llega a creer en Él y entonces empieza a cambiar la vida. El nuevo nacimiento podría darse en un instante, pero yo creo más que es un proceso. Es un proceso en el que nos vamos quitando la vieja ropa y nos vamos colocando la nueva. En el que nos vamos despojando de la vieja vida y nos vamos vistiendo de la nueva. Concluyo con esto. Si vamos a invertir nuestra vida en grandes búsquedas, que no nos falte la búsqueda del cielo, de la vida eterna, del conocimiento verdadero de la persona de Jesús y de una vida nueva. Padre, gracias. Infinitas gracias, mi Señor, por venir esta noche a hablarnos, a enseñarnos. Gracias por lo que has hecho en nuestros corazones, comenzando con el mío. Gracias por el desafío a buscar tu conocimiento. Gracias por el desafío a buscar ese encuentro personal contigo. Gracias por el desafío a poner nuestra parte para que se produzca el cambio, la transformación, el nuevo nacimiento, la nueva vida. Perdónanos por intentar disfrazar el nuevo nacimiento con remiendos a nuestros viejos hábitos, con enmiendas a nuestras conductas equivocadas. Ayúdenos, Señor, a comprometernos en una vida de oración para que en tu presencia el Espíritu Santo, que es el único que nos puede transformar, pueda producir ese nuevo nacimiento en nosotros. Te lo pedimos hoy agradecidos por hablarnos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.